Hello y bienvenidos todos a una taza de... Hoy una taza de té verde, muy en contra de la voluntad de mi hermana. Evidentemente, porque oigan, de verdad, qué pereza yo. Soy muy quisquillosa. Yo no sé, estas tazas es como... Vamos a probar, nunca vamos a le probar. gustan. 3, 2, 1. Bueno, a mí me gusta, pues sabía mata, pero me gusta. Oigan, si a mí no me gusta la ensalada, imagínense, pues es que todo el sabor a Y mata. es muy bueno para la digestión. ¿Sí? Sí. Bueno, eso es lo bueno. Y hoy les traemos un video que ustedes también nos habían dicho que querían, que es la segunda parte de cuando fuimos monjas. ¿Cómo fue ese proceso de después? Después de... ¿Qué siguió? Entonces les pedimos a ustedes que nos dejaran como sus preguntas o como inquietudes y vamos a estar respondiéndolas y también pues contando un poco de la historia. Entonces vamos a dividirlo en dos secciones. La primera sección vamos a hablarles un poquito de cómo fue esta etapa saliendo de la comunidad y luego ya responderemos algunas de sus preguntas. Bueno, nos habíamos quedado en que salimos. En el día que salimos. En el día vamos que a contar salimos. el chisme bien. El chisme bien contado. Bien contado. No, pues yo me acuerdo que nos dijeron que podíamos quedarnos como un rato más, o yo había pedido para quedarme un rato más, como al menos hasta un mes más, ahí mientras uno hacía todo el proceso. Y ellas dijeron como, bueno, sí, pero ya con el paso de los días como que uno se iba sintiendo como incómodo. ¿Sabes? Era como cuando uno... Se riega el chisme, cuando se riega el chisme de algo. Pero no solo por el chisme, sino porque yo siempre hago la comparación como con un noviazgo, pero es que es como, pues, más o menos, es como cuando uno está con un novio que ya... sabe que van a terminar. Sí, que van a terminar y solo como que se están dando largas, como hay una última reunión, un último cafecito y pues uno ya sabe que no hay, pero pues uno sigue ahí. Así se sentía, entonces yo dije, no, pues mejor salgamos de una vez. Bueno, pero entonces, ¿qué pasaba? Que nosotras aún no habíamos terminado el colegio. Entonces, por ende, digamos que teníamos que terminar ese ciclo que hacía falta más o menos como un mes, menos, sí, como 2 semanas, era poquito tiempo, hasta junio. Y de ahí pues pasarnos a otro colegio. Entonces, como que decidimos... Nosotras dijimos como no, ya mejor. Y pues terminamos como esa parte escolar en casa. Y teníamos que volver a hacer los exámenes después. Ah, sí. Teníamos que volver a hacer los exámenes, entonces fue un poco incómodo. Porque salimos y luego tuvimos que ir como por 1 semana, 2 semanas allá. A hacer los exámenes. A hacer los exámenes. Ya no siendo miembros de la comunidad. Igualmente, como que íbamos en uniforme, digamos que el uniforme de postulantes que ellos utilizan, o entonces como que, pues bueno, comenzábamos una etapa adaptativa a la realidad que ya teníamos que ir asumiendo. Sí, oigan, y lo primero que yo recuerdo, pues de este momento en el que salí, ay, es que hablar de esto sí me da bastante duro, fue como un gran sentimiento de soledad, porque, pues, ellos se habían vuelto como... no pensé que me fuera a poner así, perdón. Porque pues ellos se habían vuelto como mi familia, ¿saben? O sea, cuando uno opta por la vida religiosa, uno de cierto modo deja todo, padre y madre, y se va a la comunidad. Entonces, y eso era un poco también lo que nos enseñaban, pues que cuando uno entra a una comunidad religiosa, tus hermanas de vocación se convierten en tu familia. Entonces pues uno las veía a ellas muy como, o pues yo, no sé tú, pero yo sí las veía a ellas muy como mi familia, como sin preferencias ni nada, pero sí era un cariño muy grande. Entonces pasar de, además, estar acostumbrado a vivir con 20 personas más. Sí, porque éramos 20, 25, como de varias edades, o sea, uno estar acompañado todo el tiempo, todo el tiempo. Porque incluso las celdas, las habitaciones, no era que hay una para cada una, sino de a 3. Les llamábamos celdas así, no es porque estemos utilizando un término despectivo, sino que en la comunidad se les llamaba celdas. Entonces pasar de uno estar acompañado todo el tiempo, de hacer rosarios en conjunto, comer en conjunto, todo, a estar solas en la casa. Porque además no teníamos amigos, o sea, nosotras habíamos dejado todo, familia, amigos, entonces
entonces no teníamos de amigos. Pues mis papás estaban, pero ellos pues trabajaban, entonces... Igualmente, nuestra familia nos acogió súper lindo el día que nosotros salimos, porque ellos, digamos que la comunidad no lo habló directamente con nosotros, lo habló fue con mis papás cuando dijeron que nos teníamos que ir. Y ellos como que simplemente les dieron las gracias a ellas, fue como, bueno, gracias por todo. Y ellos como que trataron de acogernos, de generar como ese entorno protector y de tratar de darnos todo para que nosotras estuviéramos al máximo posible. Bien, pero a pesar, digamos, de esos esfuerzos, hay una herida pues que uno carga dentro como de un fracaso, ¿no? Un fracaso amoroso y comienza una etapa de tusa. De duelo, sí, De duelo. la tusa de haber estado en una... Y los que han estado, ya que vimos que muchos han estado en comunidades religiosas que nos comentaban, algunos de ustedes podrán saber lo que es como un duelo que uno tiene que vivir, que es como ese no funcionó, o aquí no funcionó. Aquí no. Y yo me acuerdo que yo tenía como ganas de estar más como en contacto con la comunidad, como de, no sé, ir a sus misas, hablar un poco con ellas o lo que sea, y mi mamá nos lo prohibió. Y claro, en ese momento para mí fue muy, muy difícil eso, pero pues ahora lo entiendo, sí, porque eso ayudó mucho, es como hacer un contacto cero con el ex, o sea, por algo lo recomiendan tanto, porque es de esa forma en la que como que te permites sanar. Pero si estás todo el tiempo en contacto y no sé qué, es como que revives la herida y la revives. Y pues bueno, así estuvimos en contacto cero con ellos, como 6 meses, por ahí, un año, no sé. Sí, después ya comenzamos a ir a unas misas especiales que ellos hacían. Y actualmente como que vamos seguido, les tenemos mucho cariño, pero pues sí. Pero sí necesitamos pasar por esa etapa de lo de oro. Paréntesis, para el proceso, digamos que nosotras vivimos desde el momento en el que tomamos la decisión, nuestros papás fueron siempre muy respetuosos y eso es algo que digamos que les agradezco porque nunca impusieron su voluntad sobre lo que nosotras queríamos, sino que como que nos acompañaban y veían que era lo mejor para nosotras y como que nos acompañaban en ese duelo, en esa etapa. Bueno, nosotras salimos entonces a la etapa de vacaciones, es decir que más soledad aún, porque entonces no teníamos contacto ni siquiera como con, no sé, gente del colegio, gente de nada. Y en estos meses como de vacaciones fue como un proceso el hecho de cómo me visto, cómo me peino, cómo actúo, sí, porque entonces ya era como que no sabíamos qué hacer. Y yo agradezco que haya pasado como ese mes, porque nos ayudó un poquito para cuando entráramos al colegio nuevamente. Y sí, en ese mes digamos que uno de los conflictos fue, por ejemplo, la ropa. Nosotras no pues porque claro, en un entorno también tan conservador y uno acostumbrado a vestir pues con falda larga, con todo tapado, uno era como, pues no soy capaz de usar un jean, o sea, nunca en la vida podría usar un jean. Éramos como faldas, íbamos a comprar, digamos, camisas de hombre y nos las apuntábamos hasta acá arriba. Utilizábamos bridge, que eran como unos cargo en ese tiempo. Unos pantalones súper anchos. Nos poníamos una cola, o sea, siempre andábamos como muy militarescos también. Ah, sí, porque el pelo era como, pues, ¿qué hago con esto? O sea, no sé cómo se usa y estaba súper cortico, entonces no tenía forma de nada. Íbamos a los centros comerciales y claro, o sea, uno de niño pues tampoco es que esté tan desarrollado, que se note tanto la feminidad, entonces pensábamos que éramos niños, los niños que quieren, y nosotros no, somos mujeres. Y nosotras no. Ay, no. También, por ejemplo, mis papás tenían ahí en ese entonces una finquita en Tobia. Y nosotros como que solíamos ir y íbamos a la piscina, al río, nos metíamos a la piscina y al río con falda. O sea, íbamos todas de falda. Mis papás, claro, súper respetuosos, pues no nos decían nada, pero yo creo que decían como estas niñas, Dios mío. Sí, porque claro, siempre nos vestíamos, o sea, imagínate ver dos peladitas ahí. En pleno clima caliente. La falda hasta acá. Con la falda súper y metiéndose a nadar así. Pero pues bueno. Pero bueno, en cuanto a emociones, ¿cómo fue, digamos, esa parte emocional tuya? No, pues eso, o sea, yo estaba como muy perdida. La soledad fue sobre todo porque, pues ya lo dije. ¿Y la tuya? Yo creo que
yo ya, recuerdan, en el capítulo anterior yo había dicho que salí durante 3 días antes, estuve por fuera. Entonces digamos que ya había sido como una preparación, así como cuando te das un tiempo con tu ex antes de terminar, así tal cual. Digamos que me había dado un tiempo, entonces ya al volver, que me dijeran como, bueno, que no nos dijeran porque no nos dijeron directamente, pero en la salida ya fue como, bueno, ok, como que fue un proceso muy extraño volver a la realidad de tener una familia convencional, como ser otra vez las niñas de casa, volver a las salidas familiares, a los entornos, como que fue un poco extraño vivir con ese como sin sabor, eh, pero, pero tratando de entender también la voluntad de Dios. Digamos que en ningún momento nos peleamos con Dios. Creo que no es cierto, o sea, por tu parte tampoco. No, no fue como que yo me cerrara ni a Dios ni a la iglesia, pues porque entendía que, o sea, lo seguía viendo muy como voluntad de Dios. Fue como que, Señor, te voy a entregar este sufrimiento. Yo ya era como muy consciente del sufrimiento y del amor. Entonces dije, bueno, si esta es una prueba que Dios me está pidiendo, se la voy a entregar. Es por algo. Bueno, hubo muchos comentarios que nos decían que, pero es que ustedes eran muy niñas. Precisamente, sí. O sea, éramos muy niñas, o sea, tienen toda la razón. Y es por eso que, por ejemplo, ya la iglesia ha tratado como de tener ese tipo de mecanismos, observar muy bien esas comunidades y digamos que ponerles una etapa, digamos que un poquito más grandes o más acompañamiento por parte de los familiares. Sí. Porque la iglesia también, digamos que supervisa muchas comunidades, ¿no? Y digamos que no es deber del niño darse cuenta, estoy como muy chiquito para entrar. O sea, un niño en esa edad no es consciente de eso, sino que también es, digamos que tiene que haber unos parámetros y por eso es mejor. Yo hoy en día sí creo que es mejor ya un acompañamiento si piensan que tienen la vocación religiosa y ya a los 18 años pues sí entrar tomar esa decisión. Sí, total. Pero bueno, después de eso... Retomando la historia. Entramos al colegio. Entramos inicialmente a un colegio femenino, que era como en el que habíamos estado antes de estar en la comunidad. Eso también fue choqueante. Eso fue choqueante, sí, claro, porque... eran nuestros compañeritos, eran las mismas personas, pero más grandes. Yo recuerdo que estaban en fila, yo no sé por qué a los niños los hacen siempre en fila, y yo me hice en la parte de atrás. Y yo callada. La gente volteaba y claro, como que me comenzaba a reconocer. Y Mari, no sé qué, claro, yo ya estaba completamente cambiada. Estábamos muy diferentes. Muy diferentes, claro. También la personalidad había cambiado totalmente. O sea, la personalidad. No, sí, y nuestra forma, pues, o sea... de actuar, de hablar. De expresarnos, pues porque obviamente uno cuando va a un entorno adquiere como unas costumbres, una forma de hablar, unos manerismos también. Pues porque todo esto influye. Entonces éramos bastante diferentes de las demás, ¿no? Pues raras para ese contexto. Para ese contexto, sí. Pero bueno, al menos también, yo creo que también Dios nos ayudó mucho en ese momento, porque si se ponen a pensar, primero una etapa de vacaciones, luego entramos 6 meses a este colegio femenino, que también era bueno porque nosotras no estábamos acostumbradas a convivir con hombres, y luego ya el masculino. Entonces, pero espérate, entonces en este colegio femenino, digamos que nosotras fuimos muy abiertas al respecto de lo que habíamos vivido antes, o sea, de que habíamos estado en esta comunidad, de que estábamos recién salidas, porque obviamente las niñas también se preguntaban como, ¿ustedes por qué? O sea, ¿por qué son tan raras? De la nada empezamos a cantar gregorianos, digamos, participábamos mucho en las clases de religión y bueno, demasiado. Ese tipo de cosas. Y no conocíamos muchas cosas, no conocíamos Facebook, no conocíamos el internet. Nos decían de One Direction o de alguna película y nosotras súper descontextualizadas de todo. De la vida, de absolutamente todo, de Justin Bieber. Yo recuerdo que en ese entonces era yo. O nuestras compañeritas que empezaban a tener novio, para nosotras era como un escándalo, era como, uy, pero ¿cómo así? ¿Cómo así? Sí. Nosotras nos la pasábamos mucho, digamos, en la capilla, nos gustaba estar como contando anécdotas religiosas, como dando apostolado a las niñas. Era como que les contábamos muchos cuentos relacionados con Dios, historias de santos, bueno. Entonces, pues fuimos muy abiertas, pero eso fue también motivo para que un poco fuéramos las raritas. Y me acuerdo que era un colegio de monjas y las monjas como que notaban pues
sabían de nuestra experiencia, notaban nuestra inclinación religiosa, entonces nos empezaron a invitar A que fuéramos parte de su comunidad. Sí. Como, oigan, pero deberían hacer entonces como algo acá, no sé qué, deberían como, no sé, una experiencia. Sí, nosotras como... Nosotras, es como salir de una relación de 4 o 5 años. Y que lleguen y de una vez cuadrarte de una vez, pues nosotras estábamos como saturadas. Pero pues al mismo tiempo como que yo no sé si tú te lo estabas contemplando. O sea, yo creo que yo sí me llegué como a pensar como, bueno, sería chévere de pronto ser monjita en colegios. Sí, pero yo creo que la herida era más grande. O sea, como que primero uno necesita sanar. Sí. Y pues bueno, en estos 6 meses de no adaptarnos, fuimos como, yo le dije a mi mamá, no, cámbianos de colegio, un colegio mixto, llegar a un lugar así desde cero, que nadie Desde conozca cero, nuestra ya queríamos historia, como que nadie punto nada. y aparte, sí, comenzar literalmente desde cero. Cuando tú quieres irte por allá, no, es que necesito cambiarme de país para volver, Sí. así tal cual nosotras Así necesitábamos, queremos. no volver con las mismas personas, que nadie supiera de nosotras, sino ya. Y así fue como entramos al año siguiente a un colegio mixto. Pero, oigan, creo que si antes estábamos, o sea, de verdad eso fue Fue también bastante traumático. extraño porque no habíamos compartido con hombres en los En lo últimos absoluto, 10 o años. sea, era por como ahí. un niño y nosotras así. Uy, no, hombre, ¿qué es eso? O sea... Y pues obviamente ahí ya muchísimos niños y los niños a la edad de 15, 14 años, que o sea, tienen las totalmente hormonas hormonales. alborotadas. Sí. Y las niñas también, o sea, y ya comenzamos a ver las niñas cómo se ponían lindas, Ajá, a traer no los sé qué, niños. y los niños así todos brusquitos. Los niños todos, brusquitos molestando a las niñas, haciéndoles empanadita. Sí. Y nosotras todas como... que el doble sentido, no sé qué. Nosotros no entendíamos nada. O sea, pero nada de Nada. doble sentido. Yo creo Nosotros, que pero es que no también- podíamos mal pensar nada, éramos muy inocentes. éramos muy inocentes, no entendíamos muchas cosas también cuando... Uy, yo recuerdo mucho que en esta época se daba algo que se llamaba Omegle, que yo creo que algunos lo deben de conocer, que era como que... Es muy raro porque es como que estás en videollamada y cambias y Y ves hay varias personas personas, también. pero pues esas personas algunas veces aparecían haciendo cosas indebidas. Yo era traumatizada y yo les decía, no, eso no está bien, eso no está bien. Y de era hecho como, no está y de bien, hecho pero no pues está es bien. que... Pero pues uno Sí. se trauma, digamos que con esas cosas que uno no entiende. Sí. También con algunos gestos que tienden a ser los chicos groseros, como groserías, expresiones, tampoco los entendíamos. Pero bueno, nosotras estábamos decididas a que esta vez no vamos a ser las monjas, esta vez no vamos a ser las religiosas del salón, ya no vamos a contar. Y así llegamos como una niña normal, nueva, no contamos absolutamente nada y pues digamos que de ese modo fue como un poco más fácil incluirse, pero ¿qué pasaba? No nos conoce, o sea, no teníamos ni idea de que nos gustaba, como... Uy, eso fue aparte de desde la el religión. inicio. Desde el Sí. inicio, cuando salimos, yo no sé por qué se sentía como que no nos conociéramos. O sea, nos decían quién es Mariana, quién es Daniela. Ni idea, Sí, porque ni idea. pues habíamos como un Perdido poco un poco creado de- nuestra identidad alrededor de la comunidad, entonces era como, bueno, pues de pronto ya no está prohibido ver una película que sea de otra cosa, tener Facebook. De pronto ya no Escuchar está otro tipo de prohibido música. utilizar jean o de Sí. pronto tampoco está mal. Sí, exacto. Entonces era como Entonces en este proceso... el internet. Porque nosotras habíamos estado sin contacto en internet, o sea, no utilizábamos las redes sociales. Comenzamos a utilizar la de mi mamá, yo recuerdo. Ah, sí. Como que sí. Y yo personalmente empecé un poco como a picar de todo, como a, ok, ¿Tantear? sí, a tantear, entonces, ok, voy a intentar ser otaku. Y entonces me juntaba con los otakus que a ver anime, que escuchar, bueno, K-pop en esa época no era, era otro género, ¿cómo se llamaba? Ah, Lili. Eh, Sí, pero ya no La recuerdo. música En que esa escuchaban. época era como un K-pop, pero tipo anime, no Sí. sé. Era extraño.
Bueno, y ese tipo de cosas. Que si estaba de moda One Direction, entonces nosotras Comenzamos a verlos, comenzamos a escucharlos, porque éramos igual niñas, o sea, teníamos 14 años. y ¿no? al inicio era bastante extraño, era como, y esta música que no será malo escuchar esto. O sea, hermano, sí, ¿qué es esto? Y las niñas súper derretidas por esos Por ellos y chicos, nosotras como, pues como, bueno, supongo que también alguno nos tendrá que gustar. alguno nos tendrá que gustar, pero no teníamos aún como ese gusto hacia los hombres. Fue, ¿no? O sea, fue forzado, como un poco como, bueno, voy a tratar de... También empezamos como a leer mucha literatura juvenil en esa época, los Juegos sí. del Hambre, eso sí Lo nos que encantaba. Hunger Eso sí nos Games, encantó. Divergente, nosotras nos leíamos 15 libros, Éramos literal, felices o sea, todas las noches al todo el tiempo leíamos Y súper fanáticas. literatura. Hasta hoy en día a veces yo me gusta leer lo que Todavía la otro. literatura juvenil. Sí, ese es mi red flag. También me Entonces como acuerdo- que ya comenzamos a entender como este gusto que las niñas tenían hacia los niños, como que Sí, visto en el papel. sí, ahí vamos. Ahí vamos. Pero entonces sí, yo empecé a picar de todo, como que, y algunas cosas me gustaban, otras no, y pues no sabía un poco con quién juntarme, entonces terminé teniendo una amiga. Pero bueno, al menos solo tenía al menos una amiga. Y por tu parte. No, por mi parte yo llegué y creo que sí me integré bien. O sea, digamos que yo Sí. soy de integrarme bien a los lugares, no. Pero yo digamos que sí generé una herida de rechazo, porque yo desde chiquita había sido súper espontánea. Entonces, como que ya llegar a lugares nuevos que antes no me pasaba, ya era como que me costaba un poco. Y todavía, ¿no? Y todavía, hace poquito llegué a un lugar nuevo y yo le decía a Dani, como, uff, o sea, yo aún veo que tengo que trabajar mis heridas porque siento que ya voy a ser como un poco rechazada o algo así. Entonces, sí, digamos, pero igualmente me adapto bien. Es raro porque yo siento eso internamente, pero llego y hago parche con la gente súper normal. Entonces sí, tuve amiguitos y esto, pero ya como que me fui un poco al extremo, yo creo, como que ya comenzamos a... ¿Cómo hacer quien no éramos por ¿Quién no encajar? éramos? Sí, por tratar de encajar. Y eso es algo que, vaya, o sea, Vaya. uno como que tiene que tener mucho cuidado de no perder su esencia. Ah, bueno, aquí les voy a decir algo que estaba leyendo de las cartas de San Agustín de Hipona. Las cartas de San Agustín. confesiones. Las confesiones, perdón. Las confesiones de San Agustín, él menciona que él muchas veces hacía cosas o mentía sobre cosas que había hecho para tener la aprobación de sus amigos. Y siento que es algo que nos puede haber pasado a mí, a ti, ¿sí? Que tratamos de ser alguien y encajar en quien no somos solamente por tener la aprobación de alguien, cuando realmente lo que más importa es no perder nuestra esencia. Y creo que en este nuevo descubrimiento de ver quiénes somos, estábamos tratando de buscar la imagen que alguien quería que fuéramos y no lo que nosotras éramos en sí. Igualmente, en la clase de religión, por ejemplo, seguíamos siendo de primeras las que más sabían, seguíamos participando, pero este colegio no era tampoco tan católico. O sea, digamos, no, sí era católico, pero no era como tanto a lo que veníamos acostumbrada, que tenían su espacio de la iglesia y todo, que no podía ir. A ver, fue un proceso bastante lento, pero como que poco a poco nos empezamos a adaptar como a estas nuevas costumbres y Y a redescubrirnos. a redescubrirnos. Creo que también tuvimos un break. Nosotras les habíamos contado que habíamos estado en varios grupos de oración. Como por un año, 2, no estuvimos en ningún grupo de oración. Como que fue de espacio para sanar. Intentamos ir a uno, pero era como de chicos universitarios y nosotras teníamos como 14 años, entonces fue como no están muy Y grandes. como para que ya no nosotros. se sentía lo mismo y yo duré mucho tiempo como con ese problema de que es que nada se siente como la comunidad, como que siento que no me llena igual. Pero Sí, que no, pero digamos que para Dani fue un proceso más difícil, porque por mi parte como que a veces medio descansé, por así decirlo. Pero el redescubrirse sí era muy necesario. Nuestra relación con Dios igualmente seguía intacta. Saben, como que no nos alejamos de la iglesia, porque lastimosamente muchas niñas de las que se salieron sí se apartaron de la iglesia porque digamos que tuvieron un resentimiento. Pero ahí es la importancia de que pues tener una bonita relación con Dios, ¿no? Y pues igualmente no era nuestra vocación y ya. Como algunos de ustedes lo manifestaron, de pronto no era su vocación. Sí, efectivamente no era nuestra vocación.
ahorita digamos que no nos cerramos a que pueda ser en otra comunidad religiosa, pero digamos que ya queremos de por sí el matrimonio. ¿Tú también? No sé. Bueno, Pues yo, bueno, hagamos las preguntas que yo creo que de pronto en alguna pregunta. bueno, entonces vamos a comenzar diciendo algunas de sus preguntitas. Entonces, aquí Bibis dice, después del convento se siguieron congregando en alguna comunidad como laicas. Ah, bueno, está relacionado un poquito a lo que habíamos mencionado. Sí, que no, como laicas, inmediatamente después no. Pero después sí. ¿Cuál fue la primera a la que empezamos a ir? Pues yo no me acuerdo. ¿Al Opus Dei? Al Opus Dei. Ah, sí, al Opus Dei. Empezamos a ir al Opus Dei. Sí, al Opus Dei, que incluso hicimos un voluntariado, nos fuimos a Duitama, ¿recuerdas? Sí, ¿cómo se llama? El social. Promoción social, creo que le dicen. Ah, bueno, sí. Y sí. Pero Sí, yo recuerdo que nosotros igualmente no. nos seguíamos sintiendo un poquito raras, como Sí. ya en estos medios, pero siento que el Opus tiene muy bonita formación. Esa fue como la primera, muy pero lindo. después de eso sí Seguimos en varios grupos. Estuvimos en EFETA, en El Cielo, estuvimos en en Hakuna, pero antes de eso también. También estuvimos También en iba varios. como Jóvenes del Espíritu Santo, Sin Medida, Ah, sí, sin medida. a los del Minuto de Dios. Bueno, estuvimos en un montón de grupos. Sí. Un poco como, eso es lo que yo siento que tiene que hacer como buen católico, buscar como de pronto esa comunidad con la que te Vayas. sientes bien y acogido, como que también te gusta, pues porque si bien un grupo no es indispensable, sí es como una ayuda muy grande para el camino espiritual. Y en cuanto a no laicas, porque también esa sería una pregunta. En cuanto a Sí. comunidades religiosas. Daniela la volvieron a buscar. Sí, como 2 años después, yo empecé a sentir como un poquito otra vez como ese llamado a la vida religiosa un poco. Y decidí como llamarlas. Yo las llamé y les dije como, ay, ¿será que puedo ir a una misa? No sé qué. Y ellas, bueno, entonces fui a una misa y dijeron como, oye, ¿por qué no vienes el sábado? Y ahí empecé a ir otra vez más seguido y más seguido hasta que un día la superiora me dijo como, oye, ¿por qué no le escribes como a la superiora general para ver si de pronto puedes volver? Y yo como sin pensarlo así como mucho, yo como que no lo pensaba, solo fue como, ok, le escribí y me dijeron que sí, que yo no debía haber salido, que no se sabe qué cruce de información hubo ahí, pero que volviera y que hiciera una experiencia de 6 meses a ver qué tal. Y yo como, bueno, ahí ya lo sentí más real el golpe, como, uff, ¿será que sí? Y entré como un poco en crisis. Es porque- como cuando le escribes a tu ex, pero no piensas que te vaya a responder. Sí, como tú que te traumó y que ya llevas un proceso de sanación y que te dice como, no, pues volvamos a ver si sí funciona o si no. Y tú como, ¿qué? Y uno Espera, ya no. está como, pues no sé si quiero volver a exponer mi corazón de ese modo para que otra vez vuelva a pasar lo mismo. Entonces, pues bueno, después de ponerlo mucho en oración, ya era más grandecita. Igual seguía chiquita, pero ya tenía tenías como unos 15, 16. Ujú. Entonces lo puse en oración y dije como no, creo que mejor no. Ya estaba muy herida y me dio cosa y les dije, oiga, no, pues muchas gracias, pero creo que mejor no. Pero aún así no decidí quedarme con eso y fui como a otra comunidad diferente, muy diferente, a preguntarles, pues bueno, a decirles que sentía esta inquietud vocacional. Y ellas me dijeron, bueno, qué bonito que lo sientas, pero cuando tengas 18. Ellas sí Mucho dijeron mejor, cuando claro. tengas 18, que estuvo súper bien. Sí, si quieres en estos 2 años pues seguimos en contacto, no sé, haces un retiro, pero cuando tengas 18 y yo, ok, entonces me mentalicé de que cuando tuviera 18 y después ¿Y después qué y pasó? después no lo volví a sentir, no volví a sentir como ese llamado. Y ya, y hasta la fecha no lo he vuelto a sentir. ¿No has vuelto a sentir No. ese llama? Yo hace poquito lo sentí. He sentido nostalgia, pero ¿y qué sentiste? Sentí una confusión muy extraña. Estaba en un retiro y fue como lo que yo les había mencionado, creo que en el anterior video, como que, no sé, a mí me encantan las carmelitas, por ejemplo. Me encantan mucho. Y yo me podía ver siendo monjita de clausura allá y yo decía, no me pesaría pasarme en el Santísimo todo el tiempo. Pero
pero como que siento que no, como que justamente fui al Santísimo en ese retiro y me salió una viterita, metí la mano en donde había muchos santos y me salió una viterita y era Santa Teresita del Niño Jesús. Mira. Y yo, ¿será que sí tengo que ser carmelita? Porque me sale Santa Teresita del Niño Jesús. Pero Santa Teresita del Niño Jesús, yo me acordaba que ella decía que quería hacer todo, ¿no? Ella quería ser padre, ella quería ser misionera, ella quería ser carmelita. Entonces como que yo dije, como listo, Santa Teresita, yo voy a tener eso en mi corazón. Como tratar de actuar siempre desde el amor. Pero en este caso, ahorita no en una comunidad religiosa. Además de que yo sí me imagino ya con hijos, con un esposo, como en esta ocasión. Next question. Bueno, sí. Aquí Carla nos dice, ¿buscaron alguna otra congregación por la que sí se sintieran atraídas? Bueno, ya la respondimos. Mira, pero que se sintieran atraídas por su carisma. Lo mismo. Oigan, yo creo que yo me llegué a cuestionar con el Opus Dei, pero ellas no es como que entren de religiosas, sino que algo que se llama numerarias. Yo decía como, eso como que me suena, pero igualmente no fue tanto el proceso que hicimos allá como para realmente entrar. Estuvieron acompañando mucho, pues yo creo que ellos eran muy conscientes, mucho más conscientes que nosotras del dolor que podíamos estar sintiendo. Pasando, sí. Entonces, pues sí. Se nos llenó el almacenamiento. Otra vez. Otra vez. Oigan, recomiéndonos si ustedes saben micrófonos o cámaras chéveres. Pero bueno, nosotras estábamos felicitando, como que estábamos terminando como con lo que nosotros nos quedamos y estamos hablando de que independientemente de lo que uno pase, tiene que estar de la mano de Dios. Sí, como que digo que muchos eran de bueno, sí. Nos estuvo escribiendo mucha gente también como que habían tenido esa experiencia, que habían sido seminaristas, que habían sido monjas, incluso sacerdotes, que pues bueno, no continuaron con su proceso y que muy poco se habla de esto, como de lo que pasa después de este acompañamiento. Y pues el mensaje que había dicho un poco era el de hay muchas situaciones en la vida que son temporales, casi todas, ¿no? Como personas, problemas, lugares, y que lo que aprendí de esto fue que Dios es el único que permanece. O sea, lo único que debería ser como lo primero y más importante en nuestra vida, porque el resto pues será pasajero. O sea, así sean cosas buenas o malas, puede que tú estés en un trabajo que ames y te encante y que de la nada pues tengas que terminarlo. Entonces, y así con lo malo. Y que cada proceso tiene que ir de la mano de Dios. Digamos que en este punto era, digamos, salir de una comunidad religiosa y vivir, digamos, que este choque, esta situación, que en nuestro caso fue haber salido de una comunidad religiosa, pero esto también se puede adaptar en la vida de cada uno de ustedes, que no sé, los echaron del trabajo, que terminaron con su pareja, que están pasando por un momento difícil. Oigan, no es culpa de Dios, simplemente es la vida misma, pero no se vayan a alejar de Dios, antes al contrario, aférrense a Él, háganlo partícipe y dile que Él sea el que guíe su camino, que en este momento ustedes de pronto no entienden por lo que le están pasando, pero posteriormente lo van a entender y va a ser muy bonito. Eso fue lo que nos pasó a nosotras. Entonces, nada, le agradecemos igualmente mucho a la comunidad religiosa, también nos hizo crecer mucho esta experiencia y aprendimos mucho, y eso es lo que vale la pena, ¿no? Que independientemente sí, la situación por la que pases, aprender, crecer y agradecer. Dios. Entonces nada, yo creo que ya nos hemos acabado nuestra tacita de té verde, que yo la verdad no me la terminé casi, pero bueno, avisos parroquiales antes de salir acá. Uno, les agradecemos muchísimo el apoyo que estamos teniendo de ustedes, cada like, cada vez que comparten el video, que se suscriben, la verdad hacen que esto que hablamos pueda llegar a más personas y ayudar a la evangelización. Bueno, por otro lado,
Estamos muy activos en TikTok, cada vez estamos haciendo lives más seguido, entonces de esta forma podemos interactuar más directamente, hacemos rosarios juntos, entonces pues síganos por ahí si quieren como más interacción. Más interacción, sí. También en Instagram vamos a estar posteando algunas cositas, algunos tips para esta Semana Santa. Espero que lo estén viviendo de la mejor manera, ya que es un tiempo importante de introspección y de también ver qué estamos haciendo mal, qué estamos haciendo bien. Y bueno, y que Dios guíe nuestro camino. Y bueno, no siendo más el motivo de las presentes, nos retiramos victoriosas. Espero que la hayan pasado súper rico en este ratito que compartimos. Nos vemos en un próximo episodio de Una Taza de. Chao.